Bueno, buenas tardes de nuevo. Eh, Ahí está más gente entrando. El día de hoy técnicamente es para dudas, pero también vamos a ver un poco del código que le subí por ahí. Ahora acabo de subir una parte más a mediación. Entonces, en semana 2 yo les había dicho que como ejercicio agarraran todas las funciones que venían en el video número 2, y que las corrieran, que ustedes las escribieran y las corrieran. Espero que lo hayan hecho. Y si tenían algún problema con alguna, entonces que lo veíamos aquí. Entonces aquí donde dice funciones ejemplo en semana 2, eso lo acabo de poner. Ahí están los archivos en MATLAB con las funciones que el tipo este hace en el video. Yo ahí las copié y las corrí. La única que estaba un poco diferente es una del factorial, porque la que él hace es, hay una de ellas que técnicamente es como inservible y más bien no tiene como mucho uso, que es la que tiene los DISP. Si vieron el video, espero que lo recuerden. Hay una de los factoriales que tiene, que en vez de devolver un número, lo que devuelve es un mensaje. Entonces uno siempre, como cuando vaya a programar algo, siempre va a evitar que lo que se devuelva es como un mensaje en sí, sino lo que debe devolver es un tipo de variable. Entonces ahí yo lo corregí y lo cambié. Pero en sí el código es el mismo, nada más se hicieron como dos correcciones. Ahí también los podemos ver ahora, si alguien tiene alguna duda en alguno. Más que todo como para que se fueran acostumbrando. Estos programitas que estaban ahí, esas funciones eran muy fáciles. eh, y probablemente ya a partir del miércoles, bueno, mañana o el viernes, ahí les voy a poner unos ejercicios que sean un poco más complicados para realizar, para que vayan ahí poco a poco. Pero espero que eso lo hayan hecho. Cualquier cosa, igual ahí está el código. Me tomé el tiempo para copiarlo y hacerlo y ahí está. Por otro lado, en semana 3 les acabo de subir también las presentaciones que asumo que el otro grupo vio, porque son las presentaciones de Finlander. Estas yo no las vi, pero les puedo mostrar rápidamente para qué se las subí y por qué. Y es, por ejemplo, en la presentación de MATLAB que hace Finlander, lo que hay algunas cosas que son importantes que no, bueno, que sí vienen en los videos que les dije que tenían que ver con cuidado, pero aquí vienen resumidas, como por ejemplo, ya les digo, bueno, como por así decirlo, estas funciones, la de I, once y demás, creo que vienen por ahí, pero lo del formato, esto que no viene tan explícito a veces en el video, viene muy puntual. Aquí viene cómo cambiarlo del formato para ponerlo en fracciones, notación científica y demás. Eh, pero en realidad estas presentaciones yo no las voy a ver. ¿Está bien? Para eso eran los videos que les subí. Lo que sí vienen en las presentaciones son como un resumen de cosas. Entonces, yo sí les recomiendo que le peguen una leída rápida. Hay algunas cosas que por ahora no valen mucho la pena, pero vienen, por ejemplo, los tipos de operadores para hacer multiplicaciones, divisiones y demás. Vamos a ver qué otra cosa vale la pena. Como les digo, no es que no vale la pena la presentación, sino que dado que ya tenemos el video, entonces no nos vamos a complicarnos haciendo una cosa de la presentación. Aquí hay algunos de los operadores, también operadores para matrices y demás, con los puntos, etcétera. Es como un tipo de resumen de lo que viene en el video. ¿Está bien? Y algunas cosas sobre las matrices usuales o las matrices que ya vienen por defecto en MATLAB. Y qué tipo de matrices. ¿Okay? Entonces ahí viene como un pequeño resumen. Todo eso uno lo puede encontrar en el help de, ¿cómo es que se llama? De MATLAB. Y aquí viene otro resumencito. Eso para la de MATLAB. En la otra, sí, eso es todo. En la otra presentación, la que dice ciclos y funciones, eh, el video que de este tipo colombiano es muy bueno, me parece a mí, con respecto a cómo explica cada uno de los ciclos y cómo funciona, pero aquí en la presentación también viene, entonces, cómo hacer el if, el while y demás, y viene como en pseudocódigo, ¿ok? Viene la estructura, los operadores que uno debe utilizar para igualdad, para comprobar las cosas dentro del if y demás,
que si es diferente se escribe de esta forma. Entonces, como les digo, es como un pequeño resumen de los videos. Unas tablas de verdad para ver cómo funciona el I, el O y demás. No sé si esto lo vieron en principios, pero debieron haberlo visto. Si uno tiene una proposición P y una proposición Q, entonces la proposición P y Q, ¿cuándo es verdadera? Es verdadera cuando ambos son verdaderas y nada más. Y con el O siempre es verdadero, salvo cuando las dos hipótesis son falsas. Esas son tablas de verdad. No sé si ustedes las ven en algún curso. No es como que vamos a estar viendo tablas de verdad, pero sí es importante entender la lógica del operador y, el operador o y el operador negación a la hora de escribir cualquier tipo de código en MATLAB. Pero bueno, aquí está la tablita de verdad. Ahí la pueden echarle un ojillo y si tienen dudas la vemos. Y como les digo, lo demás es los pseudocódigos de cada uno de los ciclos y todo este tipo de cosas. Entonces ahí, como les digo, eso sí se los voy a dejar por ahí. No voy a ver esa presentación porque técnicamente ya todo eso se vio en el video. Pero trae todo el pseudocódigo para el for, while, etc. Creo que no trae el switch, me parece que ese sí se ve en, ¿cómo es que se llama? En el video. Esta función de Fibonacci está programada entre las funciones que le subí. Cómo programar una sumatoria y una productoria es bastante bueno hacerlo de ejercicio. Aquí está, digamos, pero es bueno tenerlo por ahí. Probablemente les voy a subir como un tipo de laboratorio como para el viernes, para que tengan el fin de semana para realizarlo, que va a tener, van a tener que programar sumatorias y cosas por el estilo. Okay. Y lo último era en esta presentación era lo de funciones, que también se vio en el video número 2, que era cómo definir una función por medio de parámetros y demás. Pero para eso entonces la idea era que hicieran los ejemplos de esa otra parte programada. Aparte, el día de hoy vamos a ver lo que es el método de bisección programado en MATLAB. ¿Okay? Por ahí estuve viendo los videos de Ignacio también del semestre pasado. Algunos puede que los vayamos a tomar en cuenta y se los voy a subir ahí, pero los videos como más, los que están mejor resueltos, por lo menos a mi criterio. Igual él hace una buena presentación de las cosas. Y pues nada, esto lo único que hace es como definir funciones y demás. Pero como les digo, es como un resumen. También viene un resumen de cómo escribir seno, coseno, tangente, etcétera, en MATLAB. ¿Okay? Entonces, bueno, tenerlo como resumencillo y tal vez hacerse estos ejercicios que vienen aquí. No son muy difíciles. Ok, eso sobre estas dos presentaciones, que recalco, no les di mucha importancia porque ya se vio en los videos anteriores, pero es bueno que lo lean para que lo tengan como un resumen para a la hora del examen. Entonces, para el día de hoy, técnicamente tenían que haber visto el video del teorema del punto fijo, duraba más o menos como 40 minutos, no era muy largo, que creo que quedó mejor que el video anterior. Y era sobre la misma presentación que teníamos la vez pasada. La vez pasada era la presentación que tenía todo lo de disección, punto fijo, Newton y secanta, pero esta vez entonces empezábamos en la parte de punto fijo. Se empezaba aquí y lo que queríamos hacer era técnicamente, se ven varias definiciones y demás, para poder llegar al teorema del punto fijo. Pero como el más general, el que me dice que existe una única solución en cierto intervalo y demás. ¿Okay? Aquí, en realidad, lo difícil es probar las hipótesis a veces, que es lo de ver que es contractiva, que la imagen está dentro del intervalo. Esas son, por así decirlo, como las partes más complicadas de resolver. A la hora de programarlo vamos a ver que es bastante fácil. La programada del punto fijo la vamos a tener probablemente ya sea para el viernes o para la otra semana. Técnicamente, según la carta al estudiante, vamos un poquillo adelantados. Que esa era la idea, como para ir ahí haciendo un equilibrio entre la materia teórica y la parte programada. También para darles tiempo a que se acomodaran bastante ahí con MATLAB, que probaran todo lo que eran matrices y demás, para luego poder entrarle un poco más fuerte al asunto. En el cronograma, nada más para ubicarnos, estamos en semana 3. Técnicamente lo que deberíamos estar viendo es método de disección, que lo vimos la semana pasada, pero hicimos aquí un combinado entre 3 y 4.
Okay. Bueno, entre 2, 3 y 4, porque para esta semana lo que le subí fue el método del punto fijo, entonces vamos como con un tema de adelanto. En la semana 4 también se tiene que ver el método de Newton, secante y posición falsa, pero eso lo vemos hasta la otra semana. Ahí subo un video sobre esta parte. Okay. Y técnicamente ya quedaríamos como equilibrados con el cronograma. Muy bien, ¿qué más les tenía que decir? Una de las otras cosas que subí en semana 3 era el código de MATLAB del método de disección, ¿okay? El que yo hice, que lo voy a explicar ahorita. Okay. Voy a explicarlo de una vez para que si tienen dudas de la materia de la semana, entonces me lo pregunten. Pero entonces voy a explicar cómo fue que hice aquí para programar el método de disección. Espero que todos estén al día con los videos, especialmente con la parte de funciones, porque si no, no sé si me van a entender bien lo de cómo crear una función. Pero técnicamente en MATLAB, si usted quiere crear una nueva función, si viene a la parte de la izquierda, bueno, si alguien tiene alguna duda, nada más abre el micrófono y me dice y con mucho gusto la vemos. Pero por ahora, antes de hacer las dudas generales sobre lo que tengan, o ejercicios y demás, voy a explicar antes entonces lo del método de disección. Si tienen alguna duda sobre esto, lo que se está explicando, entonces la hacen con gusto y yo intento atenderla y ahí vemos. Una cosa más es que ya pueden agarrar en la lista de ejercicios, hacer toda la parte 2, que es con lo del teorema, con el método del punto fijo. Ahí hay como 13 ejercicios, si no me equivoco. Sí, 13 ejercicios. Entonces ya pueden hacer hasta el 2.13. Okay, para la próxima semana queda todo lo del método de Newton-Raphson y demás. Voy a ver si Okay. puedo subir el video antes, ¿sí? Para esos ejercicios existe algún solucionario como respuestas, algo así. Vieras que yo sepa, no. Creo, y eso sí lo puedo buscar en el material que me mandó Ignacio, que él tal vez a veces hacía algunos videos como solucionando algunos ejercicios. Entonces lo que puedo hacer es buscar ahí a ver si él tiene algunos. Pero que yo sepa, Finlander no me dijo nada, digamos, de que tuvieran como algún tipo de banco de soluciones o así. Pero voy a hacerle la pregunta, ¿está bien? Ah, ok, sí, perfecto. Es que a mí en lo personal, cuando hago ejercicios y son como una respuesta fija, sí me gusta como verificar que tengo la respuesta bien para ver que hice el ejercicio bien. Sí, Entonces, sí, sí, digamos, sería lo mejor, como le digo, y si tuviera el tiempo, yo con mucho gusto me pondría a hacer esto. Para cálculo 2 por ejemplo, voy a enseñarle. Como el semestre pasado tuvimos como un mes de colchón, entonces yo me puse a hacerles, por ejemplo, bueno, esto Moisés ayudó, pero nos pusimos a hacerle, por ejemplo, solución a cada uno de los ejercicios de las listas que teníamos, pero como le digo, eso fue en cálculo 2 porque tuvimos como un mes de tiempo, entonces nos daba tiempo de hacer todo el detalle. Pero el semestre pasado no sé cómo trabajó la gente de esta cátedra. Entonces, y como le digo, no tengo tanto tiempo, pero en consulta y demás, ahí sí podemos ir verificándolo poco a poco. Que por cierto, a Alex le debo una consulta que me hizo, pero está un poquillo tallado, Alex. Pero ahora, después la veo, ¿está bien? gracias. Ok. Muy bien, ¿qué más? Ok, entonces vamos a ver eh, cómo fue que programé lo del método de disección. Y para eso también vamos a abrir la presentación y ver, por ejemplo, vamos a ver el ejemplo, un ejemplo que tenía todo y error. Este que está por acá. Muy bien. Entonces recordemos que nuestra idea es resolver una ecuación. Técnicamente es tomar esta ecuación y igualarla a cero. ¿Okay? Queremos resolver eso y encontrar un valor o una raíz de esta función. Para encontrar la raíz, el método de disección lo que hace es, dado un intervalo, verifica si hay una raíz, que es técnicamente tomando las imágenes, multiplicándolas y ver si me da negativo. ¿Okay? Tomamos el punto medio, esa es nuestra primera aproximación y ahí vamos sucesivamente dependiendo si nos da la solución o no nos da y también dependiendo del error. Entonces vamos a ver cómo puedo programar eso. Se puede hacer de muchas formas. Ok, esta fue como la forma más óptima
que yo encontré para hacerlo. Si alguien quiere ver como otra forma de hacerlo, le puedo subir el video de Ignacio, que lo hace bastante distinto, salvo que él hay una condición que no considera. Por eso fue que no subí el video en sí. Pero, por ejemplo, bueno, número 1, tengo que crear una función en MATLAB. Entonces, nada más por si acaso, ustedes se vienen aquí a New, la pestañita de abajo, pueden darle función y él ya les tira casi que el formato de cómo debe venir una función. Entonces, debe tener cierto valor de salida que va aquí. Puede ir entre corchetes o no, dependiendo si es único o no. Aquí va el nombre de la función, que es el mismo nombre con que se debe guardar a la hora de darle save. Y los parámetros que le van a entrar. ¿Okay? Usted puede agregar más parámetros o quitar más. Y aquí adentro se escribe lo que va a ir, lo que tiene que procesar la función. ¿Okay? Una función fácil de escribir es la de ese ejemplo. Si usted toma coseno de e a la x menos 2 menos e a la x más 2, aquí se puede escribir. Tenemos una función, al parámetro de salida le llamo y, y va a ser una función que le llamé f bis por bisección. Y solo le va a entrar un parámetro x. Este x podría ser una matriz, podría ser un vector y demás. Dependiendo de lo que sea, así hace MATLAB el proceso. Nada más que para matrices y demás hay que tener cuidado a la hora de poner multiplicaciones o divisiones, que a veces hay que agregar un punto. ¿Okay? Pero bueno, en este caso es un valor, un número común y silvestre. Y mi función va a ser y igual a eso que está ahí, que es exactamente lo que tenía allá. Coseno de a la x menos 2 menos e a la x más 2. Le pongo return como para que ya pare la función. Esto lo único que hace técnicamente es parar ya lo que hace y devolver exactamente a partir de aquí el valor de y. Entonces, ¿cómo sé que devuelve? Porque es la variable que pongo aquí adentro. Y siempre termino con un end, igual el if, el while y demás. ¿Okay? Entonces, si yo quiero venir y usar la función, primero debo salvarla, ver que está en el current folder. ¿Okay? Por aquí está fbis. Y ahora la puedo invocar. Entonces, si yo quiero, por ejemplo, guardar el valor en una variable o, puedo poner o igual a fbis y evalúo, por ejemplo, en 1. ¿Okay? En 1 me da 0.0343. Lo que no me acuerdo muy bien, que tengo que revisar por ahí, es cómo hacer para que me dé más decimales, pero eso era con lo del format. Uno puede poner formato científico y demás. Pero bueno, yo por ahora lo manejo con 4 decimales y lo que hace es corte, no redondeo. Ok, eso lo guardo en esa variable, pero también lo puedo poner, puedo nada más correrlo para que me dé el resultado, no sé, en 1.5. Entonces me da el resultado de esa función en 1.5. Ok, puedo verificarlo en la calculadora o en cualquier lado. Esa es la forma en que uno define una función. Ahora, para bisección, bueno, lo primero que tengo que hacer es pensar en qué parámetros le deben entrar a mi función. Hay dos cosas que deben entrar de fijo y es la tolerancia y la iteración máxima. Eso porque tenemos que parar de alguna forma el proceso. Y recuerden que la forma de parar el proceso, según lo que decíamos en la presentación, eran dos formas. Una de dos. Que el error sea menor que cierta tolerancia. Si eso sucede para, eso lo hicimos aquí en la presentación, en este momento. En el momento en el que el error nos dio menor que cierta tolerancia, se detiene el programa. Esa es una forma de pararlo. Y la otra, por si acaso todas estas cosas de acotar y demás no nos dan, también tenemos la forma de parada de iteración máxima. ¿Okay? Que es, por ejemplo, bueno, yo no quiero que me haga más de 200 iteraciones. Tal vez ocupo que sea rápido el asunto, entonces no voy a dejar que corra hasta tener la tolerancia. Entonces, por eso es que tengo estos dos parámetros que están aquí. Esos yo se los meto ahí desde antes. Otra cosa que tiene que hacer el método de bisección, vamos a ver, es que le tiene que ingresar una función. ¿Ok? Necesitamos una f, que es la que va igualada a 0, ¿verdad? Necesitamos encontrar la raíz de una función. Entonces debo ingresarle a una función f cualquiera. Entonces por eso le llamo f. ¿Okay? Esa es esta que está aquí al final. Y otra cosa que necesitábamos para el método de disección era el intervalo.
Recuerden que necesitamos un intervalo para aplicar el teorema de los valores intermedios y ver si en realidad hay una raíz o no. Y el intervalo pues es a, b. ¿Okay? Entonces esos son los parámetros que le van a ingresar a mi función. Por ahora yo puse como parámetro de salida x, que como mínimo debería devolver la aproximación del método de disección. En este caso yo no solo voy a devolver la aproximación del método de disección, sino que también voy a devolver el número de iteración que estoy calculando. Entonces, más que todo es como para saber eso. Eso lo definí aquí abajo como un vector. Entonces, este x que está aquí lo he definido como un vector donde la primera entrada es la aproximación y la segunda entrada es el número de iteración a la que llego. ¿Okay? Ok, pero eso lo pensé hasta el final. En realidad aquí nada más pensé en x, un valor para aproximar. Ahora sí. ¿Qué vamos a necesitar? Muy bien. Número 1, voy a necesitar un contador, ¿okay?, que me indique por cuál iteración voy. Entonces recuerden, aquí tenemos un K, que es un contador, que me va a indicar cuál es por así decirlo, A sub 0, B sub 0, X sub 0. Y si me paso de este al siguiente, cambia K a 1. Entonces voy a necesitar un contador. Empiezo en 0 porque bueno, se puede empezar en 1 o hasta en -1, dependiendo cómo uno vaya a hacer el programa. Pero yo decidí empezarlo en 0, como para ir más que todo parecido a la presentación. Ok, entonces ese contador va a empezar en 0 y es el que va a ir diciéndome por cuál iteración voy. El error, recuerden que es el valor absoluto de B menos A. Y una de las cosas importantes es que el primer error, eso lo decía por acá, el primer error es B sub K más 1 menos A sub K más 1. Técnicamente es B sub 1 menos A sub 1. Yo lo definí para ponerle un valor. Tal vez aquí lo puedo haber definido en 0 y haber hecho un error absoluto aquí abajo. Pero bueno, lo definí como la diferencia. B menos A. Bien. La primera aproximación tenía que ser el punto medio de este intervalo, del intervalo inicial, que es A más B entre 2. Entonces ya aquí defino X. ¿Okay? Generalmente es importante definir las variables antes de utilizarlas. ¿Okay? A veces se puede hacer como definiéndolas en el proceso, pero en este caso mejor lo definí de esta forma. Ok, y eso es el primer. Ese es x0. X0 era A más B dividido entre 2. Muy bien. Pues nada, ¿qué pasaba después de la primera aproximación? La aproximación era esta. Entonces tenía que ver varias cosas. Lo primero que tenía que hacer era evaluar la función. Mi función f la tenía que evaluar en el valor de la aproximación, porque si ese valor me da 0, paro completamente el programa y que me devuelva esa aproximación. Entonces lo que estoy haciendo primero voy a hacer un while. ¿Okay? Entonces mientras ciertas condiciones se cumplan, voy a repetir cierto proceso. Eso es lo que sucedía en el while. ¿Cuáles condiciones? Bueno, número 1 es que si mi aproximación no es 0, entonces voy a seguir repitiendo el proceso. ¿Okay? En pocas palabras, si la aproximación que me dio aquí me daba 0, ya no necesito hacer nada con el programa, ya tendría que parar. Y lo único que haría sería devolver la aproximación y la iteración a la que llegué. ¿Okay? Muy bien. Ok, entonces voy a entrar en todo este proceso mientras la solución no la tenga. Además, mientras la iteración sea menor que la iteración máxima, en este caso voy a tener 3 condiciones de parada. La iteración máxima, el error, que el error tiene que ser mayor que la tolerancia, ¿sí? El cano, digamos, la iteración, el cano debería ser menor o igual que la iteración máxima. Porque podría ser también esa iteración. Sí, sí, sí. Está bien, sí, yo lo pensé como que me lo tirara antes porque aquí resto, vamos a ver.
Déjenme pensar para ver si no lo estoy echando a perder. Sí, debería ir uno más. ¿Ok? En este caso yo lo programé pensando para que me quedaran 6 iteraciones porque empieza en k igual a 0. Es que si usted... yo lo pensé como si fuera contando, como si la iteración máxima empezara como en 1, por ejemplo. La iteración máxima lo que me dice es la cantidad de iteraciones que quiero que haga. La cantidad de, por ejemplo, si tengo 10 iteraciones, quiero que me haga 10 iteraciones, necesito que la cosa pare en k igual 9, porque vea que yo estoy empezando en 0. Entonces tendría 0, 1, 2, 3, 4, bla, 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 hasta 9. En 9 aquí tengo 10 iteraciones. Y la iteración máxima es la cantidad de iteraciones que yo quiero hacer, que son 10. Entonces por eso es que es menor y no menor igual. Ok, está bien. ¿Sí me explico? Por eso fue que lo elegí con menor y no con menor igual. Está bien. Ok. Todo ese tipo de cosas es, bueno, uno, por ejemplo, uno se da cuenta cuando la gente hace programas iguales porque generalmente todo el mundo, aunque sean algunos detalles, programa un poco distinto. Entonces, como lo que dijo el compañero, probablemente él hubiera puesto menor igual y hubiera empezado en 1. ¿Ok? Y ese tipo de cosas. Pero bueno, por eso fue que yo empecé en 0 y aquí tengo un menor. Porque es iteración máxima para mí era nada más la cantidad de veces que quiero que lo corra. Muy bien. Ahora, el error tiene que ser mayor que la tolerancia. En el momento en el que el error sea mayor que la tolerancia, paro. ¿Okay? Profe, Más bien pregunta. ahí, suave para ver si no lo estoy poniendo al revés. Ahí creo que lo estoy poniendo al revés, ¿verdad? Sí, dígame. ¿Por qué se pone, digamos, después del while, por qué se pone f de x y no solo x? ¿Es algo que tiene que ver con function o qué es? No. O sea, usted me está diciendo que ¿por qué pongo aquí f de x diferente de 0? Esa es su pregunta. Sí, exacto. ¿Y por qué no solo x? Es que x es la aproximación. Por ejemplo, si tengo una función f de x igual x cuadrado menos 1, la solución de esta ecuación es x igual 1 o x igual menos 1. No es 0. Entonces poner que aquí que x sea diferente de 0 no tiene ningún sentido. La cosa es, si a la hora de hacer la aproximación yo llego a que f de menos 1 me da 0, entonces ya ahí tengo la solución. ¿Ok? El x era la solución, por eso es que pongo f y no x. Sería Ah, como ok, es gracias. como dice el problema original. Yo tengo este problema. Si de pura casualidad cuando hago el punto medio es la solución de esta función, bueno, la raíz, entonces en ese momento paro porque ya la encontré. ¿Me explico? Sí, sí, Esa es la gracias. idea, esa es la idea aquí. Si ya encontré la solución, porque era exactamente la aproximación, paro. ¿Ok? Profe, ¿Sí? pero en este caso f de x retorna x, ¿no? No, f de x no va a retornar x. Sí, ahí usted lo puso entre corchetes, significa que entonces va a retornar x. No. Una cosa es, el compañero me está preguntando por esta f. ¿Ok? Esta es una función de MATLAB que no se llama f, se llama bisección. Este x es lo que se retorna de la función bisección. Esta f que está aquí es la función que yo le metí como argumento. Ah, ok, ok. ¿Ok? Por ejemplo, bueno, yo quería probarlo hasta después, pero no importa. Bueno, voy a cargarlo. Por ejemplo, para correr esta función bisección, entonces, bueno, yo la tengo que guardar y pongo bisección sin tilde y empiezo a escribir todos los parámetros. Por ejemplo, no me acuerdo cuáles usaba el ejemplo, voy a usar estos también. Entonces,
El primero es el extremo del intervalo. 0.5 va a ser A. Luego 1.5 va a ser B. Después, la tolerancia, que es lo que sigue, era 0.01. La cantidad de iteraciones, puedo ponerle 100, 200, no sé, 150. ¿Sí? Y después le tengo que poner una función. Ahora, ¿cuál función? Esa función la tengo que definir en MATLAB. Por eso yo hice esta función fbis. ¿Okay? Se puede definir de otra manera, ahorita le enseño cómo. Como es una función que yo definí con un archivo .m, entonces la llamo poniendo un arroba y pongo el nombre, fbis. ¿Okay? Entonces, esta fbis va a ser esta f que está por acá. Ahí le doy enter y él me tira el resultado. ¿Okay? El primer valor que me tira, como le dije, va a ser la aproximación de la solución y el segundo resultado lo que me tira es el número de iteración. ¿Okay? Profe, ¿Sí? ¿qué pasaría si, digamos, si uno en la entrada donde va la función, esa que usted hizo, no escribe como la función explícitamente, digamos, no sin haberla creado? Pues no lo he intentado, pero por ejemplo, si no pongo el arroba, brinca. Si uno la creo, no sé si sirve, vamos, para escribir la función. Usted dice que escriba como todo este argumento. Sí, digamos, si uno quisiera poner como el coseno de X y no sé, la función que esté entrada. Pues, de veras que no sé, pero podemos probarlo a ver qué pasa. Creo que no se lo va a leer, pero no, porque él no entiende qué es X como variable. Ok. Entonces, otra forma de hacerlo sin tener que definirlo como un punto M era como se veía en el video 3 de la cosa de programación, como función handle, creo que se llama. Entonces usted le llama, por ejemplo, fun va a ser igual a arroba, le llamo la variable x y escribo la función. Entonces, esta es la forma en que uno puede definir una función ahí como en memoria. Okay. Esa función se llama fun. Entonces, si no me equivoco, aquí en bisección uno le puede poner nada más, si la creó de esa manera, le pone fun y él ya lo corre. No tiene que ponerle ningún arroba. Pero la tuvo que definir como una función handle. Esto es lo que hablaba el tipo en el video 3. Ok. Pues, Bueno, con gusto. Ok. Estamos grabando. Sí. Profe, una pregunta. Sí. En el while lo que dice es que repita mientras f de x sea diferente de 0 y Ajá. k sea mayor o menor la iteración y error sea mayor a la tolerancia. Entonces, la condición, las tres condiciones de parada, ¿no? ¿Cómo fue la última parte que me dijo que no lo entendí? Que el error era mayor que la tolerancia. Sí, aquí era al revés, perdón. Creo, si no me equivoco. Paro en el momento en el que el error... Sí, no, está bien. Paro en el momento en el que el error sea mayor que la tolerancia. Está bien. ¿Y cuántas condiciones de parada se le pueden poner a un while? Las que uno quiera. Las que usted quiera, sí. En realidad no sé si hay como un límite, pero usted le puede meter ahí un montón. Una buena práctica es poner estas cosas entre paréntesis, como para no confundirse también. Usted puede haber puesto estas condiciones entre paréntesis, si las quiere ver ahí. En este caso yo creo que no había mucha ambigüedad, porque no eran demasiadas, pero si son muchas puede que uno sí quiera ponerle los paréntesis. Creo que no hay problema y corre igual. Vamos a ver si es cierto. Sí, es lo mismo. Okay. Es una buena costumbre es ponerle sus paréntesis. Eso puede ayudar para que sea más bonito el código. Okay. El error está bien, no tiene que ser al revés, más bien. El error No, tiene que ser es menor que que la tolerancia. él va a parar cuando el error sea mayor que la tolerancia. Okay. Para ver si no me estoy contradiciendo. En el primero, por ejemplo, el error... Sí, yo no entiendo por qué. Es que, digamos, si yo tengo una tolerancia de 10 a la menos 6, yo ocupo un valor menor que 10 a la menos 6 para que pare. Y ese sería el error. Entonces, el error debería Sí, ser menor. sí, pero creo que ahí en el programa se pone así para, o sea, más bien es para que se haga así. Si el error es mayor, entonces se hace el ciclo, si no, no. Se lo puedo explicar aquí con esta... ¿Cómo es que se llama? Con el ejemplo de la clase. Vea que el primer error
para esos mismos valores que tenemos ahí, puse 0.5 como A, 1.5 como B, la función era esta. Ahí está el punto medio. Entonces, el error es 0.5. El error es mayor que la tolerancia. Entonces sigo en el while. En el momento en el que el error sea menor que la tolerancia, es cuando paro. Por eso es que es error mayor que tolerancia. ¿Ok? Yo lo que quiero es un error que sea más pequeño que 0.01. Entonces, mientras ese error no sea menor que 0.01, continúo en el while. ¿Me explico? Cierto, profe, gracias. Gracias. Con gusto. Sí, sí. Por eso también es bueno comentar el programa. A veces uno programa estas cosas y uno dice, ¿por qué fue que hice eso? Y uno nada más tiene que verificar, digamos, irse a, pues, a los comentarios y se lee el comentario y dice, ah, mira, hice esto. ¿Está bien? Entonces, en este caso, mi idea era como que quedara muy parecido a la presentación. Se puede programar de otra manera, digamos, como que no necesariamente siga como el proceso exacto que está aquí en el ejemplo. Mi idea original es que siguiera exactamente esto que está aquí. ¿Ok? O por lo menos lo más cercano posible. Ok. Entonces, ok. Por eso puse esas tres condiciones. Y qué dicha que hicieron las preguntas, porque la verdad es que yo las puse ahí y, digamos, como la cosa me corre bien, no me puse a pensar demasiado como en los detalles, pero más que todo, sabes que uno lo hace como mecánico. ¿Okay? Pero entonces, lo del K, que fuera menor, era por lo que les había dicho, que la iteración máxima yo la tomo como la cantidad de iteraciones que quiero que haga, y esta empieza en 0. Y el error mayor es por lo que, como les digo, por lo que dice la presentación. Si el error es mayor, entonces continúo. Ok. Dadas esas condiciones de parada, entonces tengo que hacer el proceso de lo del método de disección. Entonces, lo primero que voy a hacer, bueno, es aquí volví a definir X. ¿Okay? ¿Por qué volví a definir X? Porque técnicamente en cada paso que voy a dar se van a cambiar el valor A o B. Dependiendo, recuerden, por ejemplo, en el primero. Este primero lo verifico, vamos, este primer paso con K igual a 0, lo verifico con la primera condición del while. ¿Okay? Ahora, cuando vuelvo a entrar, en el siguiente paso, cuando yo cambie A y B, tengo que cambiar el X. Por eso es que lo cambio al puro principio. ¿Okay? Tal vez en el paso 0 no tiene mucho sentido, digamos, parece como una variable de más, pero eso va a servir en el siguiente paso. Entonces, pues nada, es el mismo X que tenemos acá la primera vez. Entonces, lo primero que debo comprobar es, dado que no se cumplió que esta era la solución, ¿okay? Debo verificar el teorema de los valores intermedios. Entonces, recuerden que se hacían dos cosas. Se tomaba la imagen, en este caso, se tomaba la imagen de f de A1 y f de B1, pero A1 y B1 se debían escoger. ¿A qué me refiero con escoger? Entonces, si tengo que f de A por f del punto medio, voy a hacer una recta. Aquí está A, aquí está B. Ahí está el punto medio, que en nuestro caso yo le llamé X. Y digamos que la solución está por acá. ¿Okay? Entonces, si la solución está acá, por ejemplo, entonces el producto de FA por f de X debería ser negativo. ¿Okay? Entonces aquí dice, si el producto entre f de A y f de X es positivo, eso quiere decir que la solución está en el intervalo de la derecha. O sea, no entraría en este caso. En este ejemplo sería al revés. Aquí f de A por f de X es negativo. Entonces, este if no se cumple. Entonces dice, si se cumple esta condición, se hace un cambio. Si no, B va a ser X. ¿Por qué B va a ser X? Porque estoy en el primer intervalo.
Entonces el A se conserva, pero el B, el X ahora, el B del nuevo intervalo va a ser X. Ese es el cambio que hago. ¿Qué pasa si más bien la solución estaba del otro lado? ¿Qué pasa si tengo aquí A, aquí X, aquí B, y más bien la función pasa por aquí? ¿Okay? Entonces, en ese caso es, si f de A por f de X es mayor que 0, en este caso sería mayor que 0. Vean que el f de A y el f de X tienen el mismo signo negativo. Si eso sucede, entra en el if. Y ahora el nuevo A va a ser X. O sea, voy a tomar el intervalo de la derecha y repetir el proceso. ¿Okay? Eso es lo que hacía el teorema de el método de disección. ¿Okay? Eso es lo que hacíamos en la presentación. Entonces, tomábamos las imágenes primero, eran negativas, quiere decir que hay solución. Agarramos la aproximación, también la evaluamos. Y el producto de los que tengan signos contrarios, esos son los que tomo como mi nuevo A y mi nuevo B. En este caso, sería este y este. B era igual a 1.5, entonces a B lo conservo, pero A debo cambiarlo por X sub 0, que era 1. Eso es lo que estoy haciendo ahí en el programa. ¿Okay? Esto se pudo programar de otra forma. Pude haber puesto, si f de A por f de X es menor que 0, entonces B es igual a X. Luego pongo, si f de A por f de B es menor que 0, entonces cambia A por X. Esa sería otra forma de hacerlo. ¿Okay? El problema de escribirlo de esa forma es si tengo dos soluciones. Si tengo dos soluciones, puede que se cumplan las dos condiciones. Entonces puede que el programa pegue un brinco. Con esto que está aquí, que yo puse un if y un else, yo me quito ese problema. Porque si se cumple esto, perfecto, agarra este y se acabó. No se pone a verificar otro intervalo. Nada más descarta el otro intervalo. No me interesa si había o no había solución. ¿Okay? Entonces es una forma de quitarse ese problema de encima, como que hayan dos soluciones. Pero bueno, si lo hace de la otra forma, creo que no le va a generar ningún problema. Nada más que puede que puede que encuentre otra solución que no sea necesariamente la que a mí me encontró, si tiene dos soluciones en el mismo intervalo. ¿Sí me explico? Sí, bro. Ok. Muy bien. Entonces, esas dos condiciones que yo las pude haber puesto en dos if, la puse en un solo if else. ¿Okay? Como les digo, fue lo que me pareció más eficiente en el momento. Muy bien. Como es un while y una de las condiciones de parada depende del índice o del contador, yo debo al final, digamos, antes de terminar mi while, debo aumentar el contador, porque esa es una condición de parada. Entonces, por eso pongo K ahora es K más 1. Lo que estoy haciendo es aumentando el contador. Muy bien. Otra condición de parada. Profe, ¿Sí? entonces, en el caso de que la respuesta no esté en A como B, el programa no lo detectaría. Esperaría hasta No, que no, las iteraciones terminen. en este caso no lo haría. Más Habría que bien, poner como un if al principio. sí, podría ponerse como un if y display, para que si no se cumple la condición de que f de A por f de B sea menor que 0, entonces que el programa devuelva el intervalo no sirve para el método de disección. Se podría agregar aquí. Digamos, usted pone el if y demás. No lo voy a agregar porque para no estropear más la, digamos, como para no ensuciar mucho la cancha, pero se puede. ¿Está bien? En este momento, cuando yo creo este programa, estoy asumiendo que uno sí sabe que el A y el B sirven para el método de punto fijo. Pero, como le digo, ahí está el código y si lo quiere modificar, modifíquelo a su gusto. Pero sí, es una buena sugerencia. Más bien, muchas gracias. Porque de ahí uno puede mejorar el programilla. ¿Okay? ¿Sí me entendió, compañero? Sí. Sí, por ejemplo, si meto dos valores que no tengan solución, creo que la cosa se va a enciclar y no va a servir. Puede que nada más repite y no llega a nada. Hasta que terminen las iteraciones, seguramente. Exactamente. Ok, muy bien.
Eso también hay que tomarlo en cuenta cuando uno hace un programilla. Y también se podría mencionar, por ejemplo, aquí lo que sí podría valer la pena es poner un comentario que diga, se asume que el intervalo sirve. ¿Ok? O sea, que se cumple el teorema de los valores intermedios. Se puede poner ahí. Se asume que el primer intervalo cumple el teorema de los valores intermedios. Sería más eficiente lo que usted dijo, definitivamente. Poner un if y que lo verifique de una vez. Ok. Muy bien. Ok, nada más volviendo acá. Entonces el contador debe aumentar porque es una condición de parada. Y lo otro es que vean que aquí ya tendríamos A1 y X, A1 y B1. Entonces tenemos que ver el error de nuestra aproximación. Entonces sería este. Entonces el error es B1 menos A1 ya cambiados. Por eso lo puse al puro final el error. ¿Okay? Porque este es mi nuevo B y mi nuevo A. Calculo el error. Entonces el error, en este caso dio 0.5. Ahorita podemos correrlo para que vean que todos los valores coinciden. Salvo que en MATLAB yo lo tengo con redondeo, perdón, con corte y no con redondeo. Ok. Entonces, pues nada, me da este error y ahora debo verificar si el error es mayor o menor y esa sería la condición de parada. Entonces, por eso lo cambio al final. Ahora él vuelve al while porque no se cumplen no se ha cumplido la primera condición. Él vuelve aquí y verifica con las nuevas variables cada una de las condiciones. Entonces ve si f de x es igual a 0 para el nuevo x, ¿verdad? Ve si las iteraciones son menores que la iteración máxima y ve si el error, este último que definí aquí, es mayor que la tolerancia o no. Si no se cumple, vuelve a entrar y así sucesivamente. ¿Okay? En el momento en el que alguna de estas tres condiciones se cumple, él para. En el momento de que para, si yo no le pongo nada, por ejemplo, si aquí no le pusiera nada, él devuelve el último x que había calculado. ¿Okay? En este caso yo decidí que él devolviera un vector y que en el vector devolviera tanto el valor de la aproximación como la iteración máxima. ¿Okay? Aparte en el código les puse esto como para que lo tomaran como ejemplo. No sé si les puse quién era fbis. No sé si esa lo subí. Pero si no la puedo subir, es nada más la función que teníamos en el ejemplo de ahí. ¿Okay? Y si ustedes notan, bueno, él para en la iteración número 6 y da 1.0078, que es exactamente el valor que nos da aquí, con el único detalle que aquí dice 0079, pero es porque aquí se está haciendo con corte en 4 y redondeo. También, si mal no recuerdo, cuando lo probé, este me da 0.0156, otra vez por lo del corte y redondeo. Y pues nada, entonces, puedo, por ejemplo, si quiero ver cuáles son los valores que me está dando cada vez, puedo quitar los puntos y comas. Okay. Y puedo correrlo hasta el error. Vamos a guardar. Le doy. Entonces él me va a tirar todos los valores. Okay. Entonces, el primer X sería 1. Lo puedo poner acá y esto acá. Ok. Entonces vean que también podría poner el K. Bueno, por ahora dejémoslo ahí. Entonces, la primera iteración es X igual a 1. Okay. El A1 va a ser 1. Aquí está. El error da 0.5. 0.5. El nuevo X, que va a ser el siguiente que está aquí, es 1.25. Aquí está. En este caso, el valor que se cambió fue el B. Se cambia a 1.25. El A queda igual. El error es 0.25. Aquí está. Y ahí uno puede seguir en la fiesta. Okay. Ustedes pueden verificando quitando el punto y coma. Okay.
claramente eso uno lo hace como para probar el programa, pero a la hora de hacerlo, por ejemplo, en el examen, uno tiene que poner los puntos y comas, porque lo que le interesa es hacer la corrida. Okay. Nada más obtener el resultado. Ahí se pueden verificar los otros resultados. B1.125, el error es 1.125, perdón, 0.125. Y ahí se pueden ver los otros, perdón, ya aquí. ¿Dónde están? Aquí está. 1.625 y 0.625. Y ahí están los otros, que son exactamente los que dan. Como le digo aquí, la cosa es que yo no lo puse con lo del redondeo, nada más lo que tenía Mazda por defecto. Por eso es que no me das 0057. Profe, ¿qué dijo que era lo de el x1 igual a x y el x2 igual a k menos 1? Okay. En esta parte. Sí. Ok, es que vea que mi función, voy a ponerle todos los puntos y comas. Creo que eso es todo. Vamos a salvar. Ok, es que, por ejemplo, si yo quería que mi método de disección solo me devolviera la aproximación, yo puedo volarme esta parte. Puedo comentarlo. Lo comento y lo comento. Y creo que él ya me devuelve X de una vez. Déjenme ver. Ve, él solo me devuelve el X, que es la aproximación. ¿Okay? Pero a veces es útil, digamos, yo quería que ustedes vieran también el número de iteración en el que para, más que todo para compararlo también con lo de la presentación. Recuerden que en la presentación me dice cuál es la última iteración. También este programita les puede servir como para probar ejemplos de los ejercicios que ustedes tienen ahí. Entonces pueden agarrar esto y verificarlo. Entonces, creo que hay algunos ejemplos que dice, agarre el método de disección, aplíqueselo a este ejercicio y dígame cuál es el K en el que para. Creo que eso puede responder a la pregunta que tenía Alex. En realidad es fijo, responde a su pregunta, Alex. Podemos verificarlo Sí, profe, al en final de la realidad clase, con si eso. quiere. Sí, sí. Ok. Entonces, por eso fue que yo también le puse que me devolviera un vectorcito. Si uno quiere guardarlo en una variable, como esta cosa es un vector, entonces yo debería poner aquí como un vector, no sé, x, y. Y igual a bisección, vamos a copiarla de acá. Control C, Control U. Vamos a ver, too many outputs. Entonces creo que solo lo lee como X, que yo no lo declaré como. Vamos a ver. Sí, de una vez lo guarda como un vector. Yo le pude haber puesto aquí como por ejemplo X, Y, y que X fuera X y que Y fuera la cantidad de iteraciones. Entonces dependiendo de eso, así es como uno debe igualar la variable. Si lo hubiera puesto de esta forma, tengo que escribir que la salida es un vector. Eso depende cómo uno lo vaya a escribir. Ok. Creo que no cambié nada más. Vamos a ver, todo está bien. Entonces sí, eso fue nada más como para que usted viera también la cantidad de iteraciones con la que para. Y como le digo, le puede servir, la idea también es que le sirviera un poco como para que ustedes vieran cuáles eran las soluciones de algunos de estos ejercicios. Okay, los primeros, creo. Que decía como cuánto es la cantidad de iteraciones máximas, cosas por el estilo. Okay. Y eso es, digamos, lo que vuelve es un vector en el que la columna 1 va a ser el X y en la 2 la iteración. Sí, eso uno sí debería mencionarlo. Aquí yo no lo puse en los comentarios, pero entonces esto lo que devuelve es la aproximación. Y aquí el número de iteraciones. Número de iteraciones. En el examen yo sí les pido por favor que cuando vayan a hacer un programita, que escriban los comentarios y que digan más o menos qué es cada una de las variables. Por ejemplo, que están tomando tal condición y tal otra. Porque como les digo, todo el mundo pudo haber programado esta cosa más o menos distinta y uno no
Uno no piensa como ustedes, ni ustedes como uno, entonces es mejor que ustedes expliquen. Y para eso son los comentarios. Vale puntos poner comentarios, es importante. Okay. Profe, Sí. una pregunta. En el examen nos van a pedir resolver un ejercicio de las dos formas, digamos, a mano y programado, o van a ser ejercicios diferentes. No, a mano no les vamos a pedir casi nada. Técnicamente, según lo que vi el semestre anterior, primero hay una parte de respuesta breve, que es técnicamente marcar con X, donde usted tiene que responder algún tipo de pregunta teórica, ya sea dado un gráfico, una función, o que usted tenga que hacer algún calculito en la calculadora y lo marca con X. Vi que también había una parte como de respuesta breve, en donde, por ejemplo, le pueden pedir, use el método de disección para encontrar la solución, digamos, las primeras 7 aproximaciones con esta función y pues nada, escríbalas. Entonces vienen como cinco espacios en blanco en donde usted tiene que escribir las aproximaciones con 4 decimales, corte y redondeo. ¿Okay? Entonces ahí sí tenía que hacer el cálculo a mano, que técnicamente es, si usted se pone a hacer la práctica, es hacerlos como este tipo de ejercicio. ¿Okay? Puede que venga con un poco más de hablada, pero al final de cuentas ese es el espíritu. ¿Okay? Entonces viene esa parte de respuesta breve, marcar con X, una parte de respuesta breve que es más bien como un complete, y la última parte es una programada, que lo que tiene que hacer es un programa, literalmente. Ok, perfecto. Por ejemplo, yo le digo ahí, le defino un buen ejemplo de lo que se puede topar en el examen es el ejercicio que explicamos la vez pasada, este. Entonces yo le digo toda esta hablada y le digo, prográmelo. Entonces usted tiene que programar esto. Técnicamente así. Okay. Entonces una buena práctica sería agarrar el ejercicio 1.9 e intentar programarlo. Tiene muchos if, while. Bueno, puede que tenga algún while por ahí, pero tiene varios ifs y demás. Okay. Se puede programar parecido a este, nada más que tiene más carne. Okay. Pero eso es, técnicamente, de eso se trata el examen. Que yo sepa, no se les va a pedir como que hagan algo por escrito y que lo suban en PDF. Eso, en este curso creo que no. ¿Cuánto tiempo es que tenemos por examen? ¿Son 3 horas? Pues, Vieras que eso sí no lo manejo, pero no sé si Philander lo puso ya en la carta al estudiante. Habrá que leerlo. ¿Está bien? Pero en teoría tienen tiempo suficiente, según Philander. todo está bien con respecto al tiempo. Okay. Muy bien. Pues bueno, eso era lo que tenía sobre el método de disección y cómo fue que yo intenté programarlo. Yo les recomiendo que ustedes agarren también el método de disección. Como les digo, yo no les puedo dejar tareas, nada más les sugiero que hagan ejercicios. Que agarren el método de disección y que lo programen ustedes mismos a como lo entendieron en la presentación y vean qué problemas les da, por ejemplo, su método. Como les digo, puede que en este igual alguna persona, en vez de poner esta condición, ponga más bien la condición de que si f de a por f de b es menor que 0, entonces entra y si no, no. El único problema es que ahí no va a tener la condición de parada que si encuentra la solución se acabó, pero esa condición de parada va a caer en el error, probablemente, o algo por el estilo. Okay. Pero sí, entonces esa fue como la forma más eficiente, que ahora el compañero me dio una sugerencia para ponerlo todavía más bonito, que es ponerlo del disp y el if para que si el intervalo no sirve, entonces que ni siquiera entre el programa. Okay. Y ¿cómo lo prueban? Bueno, yo les recomiendo que lo prueben con este ejercicio que ya está hecho ahí. Okay. Entonces es una buena idea. Okay. Ese es el chiste de las presentaciones y así. Estamos usando técnicamente todo el material y todo lo que está en mediación virtual. Muy bien. Bueno, eso es lo que tengo por hoy yo. Okay. No les hice un video de esto porque creo que tal vez era mejor como verlo en vivo y que ustedes me preguntaran, bueno, ¿qué pasó aquí? Y así. Okay.
no sé qué les parece. Si no, les puedo, digamos, para las próximas podría como subir un video de cómo hice la programación de este asunto, pero creo que es mejor verlo en vivo y a todo color. No sé ustedes qué opinan. Así está bien, profe. Igual la clase queda grabada, entonces está bien. Ok. Bien. Eh, no sé si tienen alguna pregunta sobre algún ejercicio de más. Si quiere, vemos su pregunta, Alex. Aquí intentamos correrlo con esta cosa. Está bien, profe. ¿Cuál era? ¿Cuál era el ejercicio? ¿Se acuerda? Alex. Perdón, tenía el micrófono apagado. Tranqui. Era la 1.3. Digamos, las otras sí me dieron, pero solo esa no. No, en la 1.1, Ah, ok. la La tercera. uno, la tercera. Esta. Ajá. Digamos, las otras me dieron, excepto esa. Ok, vamos a ver. Entonces voy a ponerle G igual X. Entonces 2 a la menos X. Menos X. Más X era la cosa para eso. Alberres. X menos. X menos. X menos. Ok. Vamos a ver. ¿Cuál intervalo tomó, don Alex? Ya le digo, profe. Ok. En este caso más bien va a ser G. De 0.6 a 0.8. 0.6, 0.8. ¿Cuál tenía que ser la tolerancia? 1 por 10 a la menos 5. Creo que ahí está bien. Y pongámosle 200, no sé. Uy, ¿qué pasó con la función? ¿Será que la definí mal? A ver. Es que no me lo define así. Vamos a ver una cosa. Para ver si puedo correr G. G de 2. Ah, es que me quedó mal definida. Para ver esta cómo la puse. Está igual. ¿Será que la escribí mal? Si no la defino con... La defino desde el principio. Vamos a ver. Si no la defino aquí. Voy a hacer una nueva. Entonces, pongámosle Y. A ponerle F A en memoria de Alex. Y le va a entrar una variable X. Y aquí nada más es que Y es igual a X menos 2 elevado. Ah, puede que sea porque el paréntesis tiene que ser redondo y no... Es que como escribo en látex a veces se me confunden las cosas. Voy a ver si lo escribo en paréntesis redondos y así. A ver si me lo entiende. Y ahora G2. Ja, eso era. Ok, entonces bis. Aquí está. Hijo de puña, parece que para en el 14. No sé cuántas hizo, don Alex. Son un montón. Llegué al 12. Ok, le faltaron 2, mi hermano. Ah, bueno, ahora las hago entonces. Porque Está sí, bien, está bien. yo paré en el 12. Sí, sí. Pero bueno, como le digo, ahí la idea es, puede verificar aquí, por ejemplo, usted puede tomar en mi programita, quitarle los puntos y comas al X, al A, al B y demás, y ahí verifica si son los que ustedes le estaban dando. Puede que algún decimal por ahí final le dé diferente, pero como le digo, fue por lo del redondeo. No sé si usted cortaba y redondeaba o solo cortaba. Cortaba y redondeaba. Ah, ok. Sí, entonces puede que haya algún decimal ahí como diferente, pero no es mucho. Ok, voy a revisar eso. Gracias, Pura profe. vida. Bueno, con mucho gusto, Alex. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta que tengan por ahí?
como les digo, esta función, por lo menos la original, que sin hacerle las modificaciones que le hice como en la clase, que creo que fueron como dos comentarios, está aquí en mediación. Está en semana 3. Es este archivo. Con respecto a las funciones, si hubo alguna función de las que hizo el tipo en el video no las pudieron hacer, está aquí donde dice funciones ejemplo. Ahí vienen. ¿Okay? Como les digo, la única que modifiqué fue la de uno de los factoriales. Creo que era esta. Sí, en esta él ponía varios disp. En este caso yo puse un disp por si era negativo el valor para que me dijera que no era viable calcular el factorial. Pero en el otro sentido, aquí ese puntico está de más. En el otro sentido, lo que yo siempre devuelvo es la variable. No devuelvo un mensaje que dice el factorial es tanto. Porque a nivel computacional eso no sirve para nada. Okay. A veces uno necesita una función dentro de otra función y lo que uno necesita es el valor. Y si a uno le devuelve un string, no sirve para nada. Okay. Solo por si acaso. Pero es la única que le modifiqué algo. Profe, ¿Sí? ¿le puedo hacer una preguntilla del video del punto fijo? Sí. Vamos a ir a la presentación. Vamos a ver, punto fijo. Ajá, no sé cuál página era, o si se acuerda cuál. Era el puro final, donde empieza a resolver y que agarra el x0 como 1. Es en la última función que hace de ejemplo. Lo último En es, esa parte. ajá, ahí eso dice, usando x0 igual 1. No entendí por qué. No entiende por qué x0 es 1. Exacto. Eso es porque me lo dice el enunciado. Dice, aplica el método de punto fijo y determina la aproximación para una solución de f de x igual 0 con una exactitud de 10 a la menos 6 en el intervalo 0,2 y la aproximación inicial es x sub 0 igual a 1. Ok. Y si no me lo dicen, entonces, ¿qué hago? Si no se lo dicen, toma cualquier número entre 0 y 2. Lo importante de la aproximación inicial es que tiene que estar en el intervalo. Si no está en el intervalo, no sirve. Ok, gracias, profe. Bueno, con gusto. Profe, lo de las contracciones era que se llamaba, ¿verdad? Las funciones, ajá. Es que la verdad, no sé, no me quedó así como muy claro. Ok, la idea es la siguiente. Vamos a ver, ¿dónde estás? Aquí está. Esa es como una condición matemática deseable para varios tipos de funciones que uno le gusta utilizar. Y técnicamente es que una función es una contracción es algo muy teórico. O sea, si la diferencia de las imágenes de la función para cualesquiera imágenes en un intervalo es menor o igual que L por la diferencia de las imágenes, quiere decir que la función es contractiva. El L está entre 0 y 1. ¿Okay? Entonces, pues uno podría encontrar el L a pura fuerza bruta, como aquí. Tengo esta función, para eso necesito saber quién es la función. La tengo, tomo un x1 y un x2 cualesquiera, los evalúo en la función, hago sumas y restas e intento hacer por medio de factorizaciones o cosas algebraicas, de alguna forma llegar a algo por x1 menos x2. ¿Para qué? Para que se vaya cumpliendo esto que está por acá. Entonces vea que aquí tengo ciertas variables multiplicadas por ese factor. Ahora, si yo pudiera acotar estas variables por un número menor o igual que 1, quiere decir que mi función es contractiva. Entonces una forma de hacerlo es, bueno, x1 y x2 están entre 0 y 1/3. O sea, lo más grande que puede ser esta suma es 1/3 más 1/3, que es esto que está acá. Entonces esta diferencia es menor o igual que esto, y esto de acá, en particular, es menor o igual que 1/3 más 1/3 por esta condición de acá, por el valor absoluto de x1 menos x2. ¿Okay? Y 1/3 más 1/3, 2/3. Entonces ya este sería el L que encontramos. Esa es la forma difícil, entre comillas, de hacerlo. Bueno, a veces es difícil, a veces es fácil. Y la forma, por así decirlo, más rápida de encontrarlo es utilizando la derivada. Si uno logra acotar la derivada de tal forma que la derivada sea menor o igual que L en valor absoluto, con un L entre 0 y 1, mi función es contractiva, por un teorema matemático. Entonces, por ejemplo, para esta función, yo calculo la primera derivada, calculo la segunda derivada,
me doy cuenta que como la segunda derivada es menor que 0, la derivada original es decreciente, eso es por las cosas que uno veía en cálculo 1. Como la derivada es decreciente y tengo un intervalo cerrado, entonces entre menos 1 y 2, x está entre menos 1 y 2. Si yo aplico mi función, que en este caso sería la derivada, pues nada, la aplico en todos lados, en todas las desigualdades, bueno, en todos los números que están en medio de las desigualdades. Como es decreciente, le da vuelta a las desigualdades. Y lo que veo son las imágenes, al final de cuentas. Y como las imágenes están entre 0 y 1, esta cosa entonces cumple la condición que teníamos allá arriba, que el valor absoluto de phi de 3, phi de x, perdón, es menor o igual que 2 entre 3. Como 2 entre 3 es menor que 1, entonces mi función es contractiva. Aquí le faltaba una prima a la presentación por cualquier cosa. Aquí también, aquí es prima y aquí es prima y aquí es prima. Eso es, digamos, como le digo, es algo muy teórico. Entonces lo que uno hace es agarrarse con las funciones como esta, calcular las derivadas y ver si de verdad es contractiva o no. Generalmente uno lo hace por medio de la derivada, pero otra forma de hacerlo es agarrarse algebraicamente, así, puro y duro, como por ejemplo con esto y desigualdades triangulares. Es más complicado, eso sí, pero puede pasar. Profe, que es que en el último ejemplo usted evaluaba un punto en el numerador y otro en el denominador, digan, para sacar la contracción. Esto Sí, es que, por ejemplo, yo quiero acotar esta función que está acá. En realidad quiero acotar la derivada. Pero la derivada es menor o igual que esto. Hasta ahí eso sí estaba bien. Eso es por los valores absolutos, como esto es negativo, esto es igual a esto. Y esto es menor o igual que la suma de las dos por la desigualdad triangular. No sé si hasta ahí estábamos bien. sí, todo bien, profe. Ok, ahora lo que necesito es encontrar un valor numérico que sea mayor que esta expresión. La cosa es que esta expresión está en el intervalo 0,2. ¿Qué es lo que yo sé? Bueno, que x cuadrado más 1 entre 0 y 2 de fijo es más pequeño que 2 a la 2 más 1, porque el valor más grande que puede ser x en este intervalo es 2. Entonces x al cuadrado de fijo tiene que ser menor que 2 a la 2. Menor o igual, en realidad. Por eso esta parte de arriba es menor o igual que esta otra parte de arriba. Hasta ahí estamos bien. Ok. Y después pone el 0, que es el menor número, en el denominador para que el número en total me dé más grande. Sí, digamos, la exponencial es una función creciente, entonces 0 menor que x menor que 2. Otra vez, la función exponencial es creciente, entonces tengo que e a la 0 es menor que e a la x menor que e a la 2. Ahora, este e a la 0, bueno, este e a la x está en el denominador, entonces le doy vuelta a todo. Queda 1 entre e a la 0 es mayor que 1 entre e a la x mayor que 1 entre e a la 2. No sé si recuerda sus años mozos de cálculo 2, donde tenía que acotar el error. Es la misma vara. ¿Ok? Y aquí por eso es que este denominador, bueno, 1 entre eso es más pequeño que 1 entre e a la 0. Por eso esta desigualdad es cierta. ¿Ok? Era lo mismo que uno tenía que hacer en polinomios de Taylor cuando tenía que acotar el error y todo ese drama. Ok, está bien. Ujú. Gracias, profe. Con gusto. ¿Más preguntas? Profe, Sí. en esas presentaciones que usted subió, Ujú. ¿viene algún tipo de resumen de las fórmulas o no? ¿De cuáles fórmulas? Como de todas las fórmulas que se han visto en los videos, es que son muchísimas, entonces no sé si hay algún tipo como de resumen de las fórmulas o algo así. Viene de algunas, no de todas. Yo lo Ajá. que le recomiendo es que use, bueno, igual no vamos a usar todas, pero todo lo que es if, while, como el producto de matrices y así, sí viene en las presentaciones. Entonces les puede echar un ojillo, digamos. La mayoría de las cosas que vamos a necesitar viene ahí como en resumen. ¿Está bien? Y como le Ok. digo, de esas no voy a hacer video porque
técnicamente todo está en los primeros videos, y en estos que están aquí. Está bien, profe, gracias. Bueno, con mucho gusto. Por si acaso, digamos, la práctica, tanto de bisección, Newton, Raphson y punto fijo, es esta, ¿verdad? Es la que estaba en semana 2. No la voy a poner en otro lado porque en teoría ya todos la vimos, pero para que sepan que está ahí en semana 2. Ok. Para esta semana, lo más probable es que vaya a subir. ¿Qué dije que iba a subir? Que ya se me olvidó. Punto fijo, ¿y qué era lo otro? Creo que era una práctica de funciones, ¿no? Sí, Para hacer sí, cierto. La práctica y tal vez el video de Newton Raphson, pero ese depende si me da tiempo o no. Okay. Si no, Profe, lo vemos para el martes. el viernes también se pueden aclarar dudas del teorema del punto fijo. Sí, no hay ningún problema. Ok, perfecto. Breve. Muy bien. Voy a ver si les tengo programado también lo del método del punto fijo para el viernes. Es que también tengo otras cosillas que hacer, pero lástima que... Bueno, voy a ver qué tiene Ignacio por ahí. Tal vez él tiene algún tipo de cosa como ya hecha y puedo adelantarlo un poco más rápido. También para aprovechar lo que hicieron los compañeros el semestre pasado. Que de eso es lo complicado, que uno le hayan tirado un curso así en la cara sin haberlo dado el semestre pasado. Especialmente en la forma virtual, que es como más complicado en ese aspecto. Pero yo creo que la hemos ido manejando bien. Okay. Por ahora hemos tenido pues las presentaciones y espero que no haya quedado claro en las presentaciones, de verdad hayan aprovechado y pongan las dudas aquí en las clases. Esa es la idea. Por dicha, ustedes preguntan bastantillo. Espero que me estén entendiendo. Y si no, pues pueden decir, profe, intente explicármelo de otra manera y yo con gusto lo intento entrarle ahí. Por ahora creo que tampoco nos hemos quedado como pegados en alguna pregunta. Puede que suceda, tampoco lo sé todo. Puede que les deje, puede que ustedes más bien me terminen dejando tarea en algún ejercicio que tal vez no pueda hacer, pero por ahora creo que lo hemos manejado bien. Creo que no ha habido ningún problema. Ok, bueno, creo que dijo que para programar va a mandar práctica, ¿verdad? Sí, probablemente para que lo trabajen el fin de semana. ¿Está bien? Sí, para ir ahí calentando, porque Sí. bien ahora es programar esos, o sea, es más complicado esos programas. Sí, Como eso los que es... estamos viendo, y mandarse un solo nada que ver. Sí, digamos, la idea de esta semana, bueno, de las primeras semanas, es que yo no sabía, digamos, yo no sé el nivel que ustedes tienen como a nivel programado, y tampoco sé si se han agarrado con MATLAB en otro momento. Entonces, en realidad, si ustedes de verdad agarraron los videos, los vieron con calma, se sentaron en MATLAB y empezaron a escribir todas las cosas, vean que hasta yo he sacado el tiempo para agarrarme y ponerme a escribir cada una de estas carajadas, intentar subírselos ahí. Entonces, por lo menos ya han calentado bastantillo como para que a la hora de programar tengan cierta soltura. A nivel lógico ya es ya es otra cosa, digamos, ahí sí vamos a tener que hacer prácticas, pero por ejemplo, si yo le hablo, es que hágase un while con tales condiciones, entonces que ustedes ya puedan más o menos manejarlo. Esa era la idea de estas primeras 3 semanas, entonces por eso hemos ido ahí más o menos al suave. Y eso dice la carta al estudiante que hagamos. Y por ahora yo me estoy guiando con la carta, más o menos. Igual he intentado adelantar como para ir más allá. Pero esa es la idea entonces de eso. Entonces, si necesitamos hacer algo en MATLAB, escribir una matriz, cómo escribir un vector, el tipo de variable y todo ese tipo de cosas, operaciones con matrices, multiplicaciones y demás. Entonces la idea es que eso nos vaya a ayudar un poco. Lo de los ciclos y demás, para recordarlo así. Como le digo, es que yo creo que ustedes llevaron ese curso de intro hace un montón. Entonces, no sé si se acuerdan de casi todo eso. Pero sí, ya le mando una bomba ahí para que practique. Ok. ¿Algo más? Ok. Podrían intentarse hacer el método de trisección, bueno, el que explicamos la vez pasada, no me acuerdo cómo se llamaba en realidad. Podrían intentar, por ejemplo, para identificar un intervalo que sí cumpla las condiciones, hacerlo del seguimiento dependiente, podrían programarlo. Y también el método de trisección. Son dos buenos ejemplos de cosas ya más interesantes de cómo entrarle. Y aquí no hay ninguna pista, entre comillas, de cómo programarlo. Uno se tiene que agarrar casi desde cero
aunque las condiciones están aquí, pero uno tiene que hacer, como ir pensando poco a poco los detalles. Pero son dos buenos ejemplos para hacer. Muy bien. Ahora sí, si no hay ninguna otra duda, pues entonces de ahí me voy despidiendo. Ánimo y como les digo, vean los videos, estudien bastante, hagan los ejercicios. Por dicha ahí he visto que los han estado trabajando. Ahora tienen la herramienta de la parte programada para que corran y vean cuál es la iteración en donde para y demás. Mientras el intervalo sea bueno, bien portado, el método sirve, ¿ok? Si no, no les va a servir, por lo que dijimos ahora. ¿Okay? Pero ahí está el programita. Y todo se lo subí ahí. Bueno, no sé el semestre pasado si los profesores subían el código, pero ahí está. A mí nadie me dijo nada, como que no tuviera que subir algo, pero supongo que no es el chiste. El chiste es que todo lo que vemos en clase lo tengan por ahí. Muy bien. Profe, Sí. digamos, en el examen, si uno la parte programada, digamos, el programa no le corrió bien o simplemente no le dio lo que le tenía que dar, digamos, uno se va en ceros, en puntos, o se lo revisa como el proceso. Si no devuelve nada, probablemente se vaya en ceros. O sea, el programa a huevo tiene que devolver algo. Si no da la solución exacta y demás, ahí uno se va más o menos al código a ver qué es lo que pasó. Pero más o menos así va a ser técnicamente. También tengo que preguntar más o menos en ese sentido. Creo que Philander ya me lo había dicho, que probablemente vamos a tener como un cierto una cosa de parámetros ahí para ver cómo va a funcionar el asunto, como para que los dos más o menos califiquemos de forma similar. Pero Philander creo que califica peor que yo. Yo no califico suave, pero creo que Philander califica aún más groserillo. Pero la cosa es que debe devolver algo. Okay. Igual, si no devuelve nada, probablemente ahí yo veo el código. Y si en realidad el código va más o menos funcionando, es que el problema es que si no corre, ni siquiera lo puedo probar. Entonces uno debe ir, o sea, un programa tiene ciertas partes, entonces por lo menos hay algunas partes que debería correrlas. Entonces se puede ir partiendo como a pedazos. Ok. Pero eso tengo que discutirlo un poco más ahí con Philander, a ver cómo nos vamos a agarrar en ese sentido. Ok. Pero sí. Otra cosa muy importante es la forma de programar. Creo que en MATLAB se puede utilizar algo simbólico y demás, pero eso no lo vemos en clase. Entonces el que intente programar de esa forma tiene un 0 porque no lo hemos visto. O sea, no es la idea. La idea es que programen con ciclos y demás, así puro y duro. Ok. Entonces nada más como advertencia. Pero sí, igual todo esto sale con while, if y for y todo ese tipo de cosas. Muy bien. ¿Algo más? Ok, entonces ahora creo que sí me despido. Que les vaya muy bien, chiquillos, que pasen bonita tarde y estudien bastante, háganse los ejercicios y ahí nos vemos el viernes, si Dios quiere. O en consulta hoy, que creo que está como de 7 a 9. Ahí siempre les mando el link, por si acaso. Por ahora nadie se ha conectado, pero por si algún día gustan ahí. Eso sí, yo no me quedo mucho tiempo, entonces si alguien se va a conectar como más tarde, digamos, no se puede conectar a las 7 y se conecta hasta las 8, entonces mando un mensaje al grupo y yo apenas lo veo, me conecto. Está bien. A esas horas estoy en su entera disposición. Bueno, hasta luego Bueno, entonces. profe, gracias. Pura vida. Profe. Hasta luego.